Señoras y señores, muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. El Senado de la República les da la más cordial bienvenida a la presentación literaria titulada De Garzas, Águilas y Ave Fénix, de la doctora Silvia Ochoa Ayala, que preside la senadora Citlali Hernández Mora, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en coordinación con el Instituto Politécnico Nacional, en este recinto que son las salas de reunión 5 y 6 del Senado mexicano. Para esta presentación contamos con la presencia en el presidium de nuestra anfitriona, la senadora Citlali Hernández Mora. Desde luego contamos con la presencia de la autora de este libro, la doctora Silvia Ochoa Ayala. Nuestro moderador de esta importante presentación literaria, el maestro en ciencias, Gumersindo David Fariña López, director del CECIT número 7. Del mismo modo, contamos con la presencia de la maestra en ciencias Rosa Alma Guerrero Orozco, delegada sindical de la delegación número 7 del Instituto Politécnico Nacional. Del mismo modo, contamos con la presencia de la maestra Isabel Ruiz Rojas, directora de CET 1. Nos acompaña el maestro Pedro Lule López, director del CECIT número 2. Finalmente, para conformar a este honorable presidium, contamos con la presencia del ingeniero Carlos Ruiz Cárdenas, director del CECIT 11. Desde luego que agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de esta importante presentación literaria hoy en el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión y de los diferentes medios de comunicación aquí presentes. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar inicio, tiene el uso de la palabra nuestro moderador, el maestro en ciencias, Gumersindo David Fariña. Muy buenas tardes, distinguida audiencia, querida senadora. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta. Es muy importante para el Politécnico esta vinculación y qué mejor que estar en la casa de todos los mexicanos. Así pues, que iniciamos con su intervención, querida senadora Citlali Hernández Mora, por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes. Primero, discúlpenme que traigo la garganta cerradísima. Por lo mismo trataré de ser muy breve, pero darles la bienvenida a todas, a todos ustedes, a la autora, por supuesto, a los distintos compañeros, compañeras que nos acompañan de este lado, a quienes nos están viendo también en el canal del Congreso. Decirles que para nosotros es muy importante esta presentación del libro porque es parte, digamos, de la lógica distinta que le queremos dar al Senado de la República. El Senado de la República normalmente ha sido un espacio alejado, como de élite, en el que pocas veces se abren las puertas, en general al pueblo de México, pero tampoco se generan vínculos con instituciones de gran importancia y de gran valía para nuestra patria, como es el Politécnico u otras universidades. En ese sentido es que llevamos un rato tratando de articular una serie de actividades de manera conjunta, con todas y todos los compañeros directivos y con el Instituto Politécnico Nacional, que me parece de gran relevancia. De entrada porque creemos que vivimos un momento de transformación, de cambio, y parte del cambio, a mi juicio, es darle foco y ponerle acento a sectores que tradicionalmente no han sido de importancia en otros momentos de la vida pública del país. Y yo estoy convencida de que, a pesar de las complicaciones que vive nuestra nación y que ha vivido durante las últimas décadas, hay instituciones de gran valía que, pese a todo, contra viento y marea, han sostenido este país
de una manera importante y sin duda el Politécnico Nacional es una de ellas. Yo soy universitaria, soy de la UNAM, pero mi padre es politécnico, de hecho es egresado de la vocacional número 7, mi hermano también es egresado de ahí, y bueno, para mí es importante que el Senado de la República pueda ir generando más y mejores vínculos, porque el Politécnico siempre ha formado parte de las transformaciones de nuestro país en la vida moderna de nuestra historia, y creo que en este momento de transformación también tiene que formar parte de ello. Y en ese sentido, bueno, pues abrir las puertas del Senado para la presentación, además de un libro que justamente busca retratar eso que a lo mejor para algunos estudiantes, académicos, para quienes conocen la institución, puede ser cotidiano, parte de la historia, pero que es importante que lo conozcan la gente en general, que además de la voz de la autora pueda aquí contarse las motivaciones de este libro, no sé, cantidad de cosas que se podrán contar cuando alguien termina y aterriza un texto como este. Y bueno, pues en ese sentido es que es importante poder abrir las puertas del Senado para escuchar a nuestra autora, sobre todo porque permítanme decirles algo, a veces desde la universidad tenemos el estigma de que el Politécnico es pura técnica y nada de humanidades, y que solo se genera, digamos, conocimiento literario o publicaciones en la UNAM, y me parece que es una falacia que tenemos que ir rompiendo, y que el Politécnico tiene que reivindicar también esa vocación humanista que tiene, y visibilizar que en efecto también el Politécnico produce obras, el Politécnico también tiene sí técnicos, pero que también escriben, que también aterrizan un libro, una obra, y bueno, creo que es importante en ese momento de transformación darle foco de esa manera a esa institución. Dije que no hablaría mucho, me disculpo nuevamente por la voz y por no poder, digamos, profundizar en el mensaje, pero darles la bienvenida. Es un gusto tenerlos aquí, es un gusto tener este libro, y es un gusto poder escucharles esta tarde aquí desde el Senado de la República, donde además sepan que siempre serán y son bienvenidas, bienvenidos, y ojalá que esta sea la continuidad de una serie de acciones que queremos articular, pues junto con el Instituto Politécnico Nacional, junto con académicos, estudiantes, que creo que hay mucho que podemos intercambiar. A veces puede parecer que la educación y la política están totalmente distantes, pero sobre todo porque nos han dicho que la política solo es un asunto de políticos y de partidos, y la realidad es que la política es hablar de la cosa pública, y en las universidades, en los espacios educativos hay mucho que decir, hay mucho que se dice y hay mucho que escuchar sobre todo. Entonces, pues bienvenidas, bienvenidos, y felicidades a Silvia Ochoa por este libro, que además ya tengo uno, pero ya vi que este que me dio está firmado, entonces me quedaré con este también, y pues bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias. Continuando con esto, la doctora Silvia Ochoa Ayala es licenciada en Psicología, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. También tiene su maestría en Psicología, su doctorado lo hizo en el CINVESTAB, en investigación educativa. Su tesis doctoral versó sobre la perspectiva de género de las alumnas del CECIT 7 Cuauhtémoc, hizo un análisis sobre las alumnas que optan por la carrera de sistemas automotrices, y también con el CECIT número 6, los jóvenes que cursan la carrera técnica de enfermería. Ha presentado conferencias nacionales e internacionales, tiene más de 100 conferencias internacionales, arriba de 150 nacionales, artículos de divulgación, y es becaria del sistema de becas de exclusividad de nuestro Politécnico Nacional, de la beca de estímulo al desempeño docente, es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras, profesora que ingresó un 16 de septiembre de 1985. Así pues, que damos la palabra a la doctora Silvia Ochoa Ayala. Por favor, maestra, doctora. Pues
Buenas tardes a todos. Agradezco mucho su presencia y espero que, lo que les voy a relatar les llame a leer este libro, que no por su extensión significa poco trabajo, ya verán ustedes poco a poco. Es producto de uno de los capítulos de mi tesis doctoral, revisada por la doctora Inés Dussel, por la doctora Laura Cházaro García, que me acompañaron en este proceso muy bonito, muy interesante, y que agradezco mucho a mi institución haberme dado esa oportunidad. También agradezco a los miembros del Presidium que me acompañan aquí. De verdad, es un gusto estar aquí y sentirme tan acompañada por ustedes aquí. Muy bien, bueno, pues empezamos un poquito de garzas, águilas y ave fénix. Aves que están ahí, aves que nos acompañan en nuestra historia y que ustedes van a ir descubriendo poco a poco cómo es que se da esto, ¿verdad? Y entonces, bueno, ya platicándoles un poquito cómo nace este libro, quiero comentarles que, bueno, realmente para mí fue un reto muy interesante, porque al no ser yo historiadora, tuve que aprender la disciplina de la historia a través de estas dos mujeres que me acompañaron, mis directoras de tesis, y que bueno, que realmente fue un ejercicio y una construcción laboriosa, pero muy enriquecedora. Entonces, bueno, pues empezamos. Voy a dar lectura un poquito a este texto muy chiquito que traigo, no se preocupen. El asunto es realmente poder describir las palabras exactas con que les quiero compartir lo que significa para mí esta frase de Walter Benjamin que está escrita. Esta frase recupera justamente por qué tomar la historia y la memoria como ejercicios de recuperación de la experiencia, y no pensar en la historia con H mayúscula, con una disciplina que a veces deja de lado otro tipo de conocimientos, otro tipo de miradas que son muy importantes en la construcción y que a veces se encuentran en lo cotidiano. Y empiezo. Bueno, retomando las palabras de Inés Dussel, la escuela es un espacio público de socialización para las nuevas generaciones. Es un lugar-tiempo con el trabajo, con el saber que requiere una disciplina y una secuencia laboral, y es también un espacio de igualdad. La escuela, al plantear la suspensión de las identidades cotidianas y promover otras filiaciones con saberes que no se conocían ni se imaginaban, puede hacer un trabajo que muy pocas instituciones sociales hacen o siquiera prometen. Esto lo dice Inés porque cree mucho en la escuela, en la construcción que se da en la escuela, en la colectividad de la escuela. Y vamos a ver por qué nos dice esto. Durante 55 años, el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos ha construido una historia rica de experiencias que sobreviven en los relatos y memoria de quienes hemos compartido gran parte de nuestra vida entre sus aulas, sus jardines, sus canchas, sus pasillos y sus espacios abiertos. La intensa red de relaciones escolares tiende sus lazos vinculantes con diversas instancias que en lo escolar es puesto en juego. Y recordemos por aquí que la escuela, en sus paredes, cada vez hay más poros, hay más desdibujamiento, y sin embargo quienes protegen la escuela saben que en la escuela se construyen cosas distintas. El ir y venir de la historia escolar se extiende en conjunción con las realidades sociales de cada época. Se transforma en armonía con los acontecimientos sociales, pero también en disrupción. Los actores de la historia y la memoria escolar dan vida a este proceso, impregnando sus propias vivencias, actuando sobre la realidad para otorgar matices distintos, aunque comunes en distintas etapas de consolidación institucional. Los proyectos académicos, siempre en movimiento, edifican propuestas para abordar las diversas problemáticas del entorno social y las demandas locales que dinamizan los vínculos educativos entre los actores y actantes escolares. La escuela como institución social es el lugar de la comunidad, es el lugar de la reunión y de la formación juvenil. En esta formación
Se conjugan las edades, las épocas, los intereses y los ideales. Las personas a quienes se hace alusión nos ayudan a situar sucesos que son representativos de la comunidad. Se pretende brindar voz respetuosa a través de ellas. Su contribución ha sido fundamental, así como los documentos que en conjunto entretejen el flujo académico y cultural. Por otra parte, recuperaremos la historia oral, no como narrativas dispersas, sino como el conjunto de voces que rescatan la memoria individual y colectiva que ha estado vedada en este proceso de recuperación, y las y los investigadores pues también como partícipes de este proceso, como sujetos que interpretan estos acontecimientos. Los testimonios vinculan realidades, expresan acontecimientos y sentimientos desde lo íntimo, desde lo personal, para proyectarse como formas de interpretación válida que exploran el pasado en el presente y elaboran una mirada hacia el futuro. Esto es lo que vamos a ver en este libro. Y empezamos con el capítulo 1. No crean que les voy a narrar mucho lo que hay, porque si no, ¿qué tal que ya omiten leer el libro? Que por otra parte debo presumirles un poco, que es una producción institucional, donde, bueno, el Poli es el editor. Yo no llevo regalías al respecto, más que de verdad la lectura que ustedes hagan de él, ¿no? Porque es un esfuerzo muy bonito de publicaciones y un esfuerzo largo de tiempo para poder publicar. Y bueno, les comento qué pasa en el capítulo 1. Voy a contestar algunas preguntillas ahí que espero nos vayan guiando en lo que vamos a hacer. ¿Qué condiciones institucionales originaron esta propuesta? Vean, es la preparatoria en medio del Politécnico, técnica piloto, ¿sí? Y bueno, además es un proyecto educativo nuevo. ¿Quiénes intervinieron en esa construcción? ¿Qué objetivos guiaron su conformación? ¿Qué desigualdades se vivían en aquel tiempo? Cómo se llevan a cabo las relaciones de género en aquel tiempo y por qué concluyó un proyecto tan bello en tan poco tiempo. Aquí les quiero comentar varias cosas. Notarán que en esta fotografía está Tlatelolco, que es el lugar sede de nuestro lugar, de la vocacional, y que bueno, vean ustedes que aquí vamos a encontrar una cuestión material muy interesante que voy a proceder a relatarles. La materialidad escolar conserva la huella de la ciudadanía que se propone promover entre niños, niñas y jóvenes. La unidad habitacional Nonualco-Tlatelolco es la composición arquitectónica que plantó mirar a la ciudad como un símbolo de modernidad, como progreso. En su afán modernizador se contempló la destrucción de la denominada herradura de tugurios. En ese tiempo quiero comentarles que había un espacio ahí en Tlatelolco donde se asentaban alrededor de la estación ferrocarrilera una serie de personajes que, como ustedes saben, teniendo desigualdades fuertes, pues lograban un espacio para poder vivir, y con bajos recursos había diferentes tipos de situaciones por las cuales ellos y ellas se ganaban la vida, ¿no? Entonces, bueno, les comento ahí que para dar paso a la edificación de una nueva ciudad amplia y uniforme, integrando lugares para habitar con jerarquías específicas, con comodidades distintas, pero en la unificación de la majestuosidad del edificio monumento. ¿Pero quién hizo esto? Pani, el arquitecto Pani, trató de importar la estética brutalista europea y los principios higienistas. Sí, esto es importante porque noten ustedes que al ser una herradura de tugurios, la idea era limpiar el espacio. ¿Sí? Entonces, bueno, con la creencia de que la pobreza era productora de comportamientos antisociales y dañinos para la convivencia, la política urbanística buscó la erradicación de los focos problemáticos de pobreza. El urbanismo formal prometía ser la herramienta idónea para lograrlo. Los barrios pobres deben ser eliminados y hacerse visibles como lugares de exposición de lo no deseable para la ciudad. En Tlatelolco, la herradura de tugurios se convirtió en el foco a depurar.
Y entonces, bueno, quiero comentarles por ahí, no se alcanza a ver mucho, pero esta fotografía que ven ustedes es de un documental que hizo la UNAM sobre la construcción de Tlatelolco. Y vean ustedes ahí cómo aparece los edificios que, como nombré hace un momento, eran edificios con diferentes jerarquías económicas, es decir, había departamentos con ciertos niveles para ciertas personas. La promesa para la gente que vivía ahí es que les iban a dar una vivienda. Obviamente, pues esto no sucedió para todos. Pero noten ustedes aquí la vocacional. Nos encontramos aquí, este edificio, que no se alcanza muy bien a ver ahí, pero vean ustedes, está en plena construcción. Quiero comentarles que la vocacional 7 nació en un anexo que tenía Boca 5 en Ciudadela. Ahí se empezó a crear los programas, una nueva mirada que inclusive nos prometía y nos cumplió. 3 áreas de conocimiento en el mismo plantel, cosa que no existía en el Politécnico. Entonces, bueno, esto bien interesante, pues creó una expectativa, una promesa de un nuevo plantel, y nos encontramos entonces con que cuando supieron los politécnicos que había un lugar para ellos y que posiblemente, bajo los rumores que ya ven ustedes que siempre acompañan determinadas construcciones, y además un lugar de media superior, estamos hablando, recuerden, de 1962, 1963. Sí, entonces, la promesa de una escuela de nivel medio superior ahí, y el rumor de que la UNAM posiblemente iba a estar en ese lugar, ¿qué creen que hizo? Pues que los alumnos tomaran sus cosas y entraran al plantel que ustedes ven ahí, que implica que las maestras, que andaban muy lindas con su vestido, ya saben, midi, con sus tacones, tuvieran que pasar por ahí por una tabla en tiempo de lluvia. Y bueno, el asunto es que tomaron el lugar e inclusive no había baños así completamente, en funcionamiento, pero los chicos lograron hacerlo. Comenta el ingeniero Luis Cedeño, quien fue después director de la escuela, que era muy curioso para él y hasta divertido, que en el momento en que llegaban a clase, de repente decían, bueno, nos tocará en este salón o en otro, o vamos a buscar otro. Y entonces, curiosamente, empezó un destacado peregrinar por el edificio. Al ser concluido el edificio, déjenme comentarles que fue una maravilla. Relatan, para esto quiero comentarles que en el libro tenemos el relato de 4 alumnos que estuvieron ahí. 2 alumnas, 2 alumnos que nos cuentan cuál fue su vivencia, tanto de la imagen de la escuela como de lo que vivieron en la formación que tenían. Es realmente algo muy, muy interesante. Vean ustedes, aquí en 64, el licenciado Adolfo López Mateos, acompañado del gabinete politécnico, entró a la vocacional. Igualmente está el licenciado Díaz Ordaz, está el doctor Mendiola, quien fue nuestro primer director y que posteriormente fue a la Escuela Superior de Físico y Matemáticas. Aquí les voy a relatar algo interesante. Fíjense que pensando en recuperar la memoria y las experiencias de las personas que entrevistamos, nos encontramos con una joven Rocío. Imagínense ustedes aquella joven Rocío quinceañera, con sus tobilleras, con su vestido largo, corriendo por el centro para alcanzar el trolebús que la iba a llevar. 6:30 de la mañana, en plena oscuridad, corriendo sola por el centro para llegar. Y esta era la vida que ella tenía, justamente porque era acompañada por su papá desde Xochimilco. Desde allá venía, imagínense ustedes. Un día ella nos comenta, mi papá se equivocó, llegó 1 hora antes, y entonces yo me trasladé por el centro y me encontré fuera de la escuela un espacio como el de los abandonados. ¿Se acuerdan ustedes de esta película de Buñuel? ¿Sí? Bueno, pues ella nos relata algo así. Les platico un poquito de lo que hicieron y les presento aquí, que creen que un anillo muy lindo. Un anillo que tiene ahí
Preparatoria Técnica Piloto número 7. Ella, fíjense que ingresó en el 64 y ella asume, y de acuerdo con su anillo, ahí está lo material, que es la primera generación cuando era la segunda. La primera inició en la Boca 5. Y sin embargo, vean ustedes cómo las prácticas nos llevan a tener otro tipo de historia, dado que aquí ya hubo un egreso bastante significativo. Y nos cuenta Rocío, fíjense que una anécdota para celebrar, para conmemorar, para pensar la cotidianidad en la construcción del devenir de una escuela, lo que pasaba con una de sus compañeras. Recuerdo con mucha admiración a mi compañera. Ella trabajaba como secretaria y a veces llegaba sin dormir por hacer las tareas. Yo le decía, mejor ya dedícate a trabajar para que no te esfuerces tanto. A lo que ella contestaba, si no estudio, no voy a salir de la pobreza en que vivo. Eso me hizo sentir mal. Yo con todas las mejores condiciones en lo posible, con mi padre y con mi madre, que siempre me cuidan. ¿Y cómo reprobo matemáticas? Mi compañera me invitó a comer un día a su casa. Vivía en Peralvillo, en una vecindad. Su cuarto, único lugar que había, pues una sola habitación, tenía una coladera en medio. Me dio un consomé que ella hizo y me trató muy bien. Yo me lamentaba dentro de mí de quitarle la comida. Entendía a qué se refería y el enojo hacia su mamá, que siendo madre soltera no dejaba de tener hijos. Esto es lo que encontramos acá en el libro, estos relatos y estas desigualdades, esta experiencia. Déjenme decirles que la historia no nos la da. Entonces, bueno, es lo que tenemos por aquí para comentarles. 68. Ven ustedes la escuela en la imagen que tengo aquí, ¿verdad? Sí, en la parte superior izquierda, ahí está Boca 7. Imposible no participar. Y bueno, del 68 quiero comentarles que hubo muchas cosas en cuanto a la escuela, por la ubicación, por el espacio material, por el lugar, esa promesa del progreso. ¿Dónde está esa promesa en realidad? ¿Sí? Hubo muchos acontecimientos, claroscuros, algunas vivencias que a veces la autoridad no decía por ciertos temores, entre ellos la desaparición de la escuela. Y bueno, aquí les comento una nota muy linda que hizo Monsiváis respecto a los politécnicos. Del movimiento destaca lo apenas registrado en su momento, la voluntad de resistencia de los politécnicos, considerablemente mayor a la de los universitarios, y sus habilidades en la violencia callejera. A esa resistencia, de ningún modo adscrita a un plan revolucionario, se le percibe como la gran reivindicación. En primerísimo término, el movimiento surge gracias a los politécnicos. Capaces de combinar, entre otros elementos, la rabia ante las autoridades de la policía, el rencor social y el impulso de la marginalidad que quiere dejar de serlo. Carlos Monsiváis, 26 de junio de 1968, o 9 de la noche. Después del 68, la escuela caminó mucho, tuvo un peregrinar largo, y retomo la palabra peregrinar porque es el discurso que nos dan nuestros actores, nuestros informantes, el peregrinar de un lugar a otro, buscando ese espacio, buscando ese lugar, y en el camino muchas pérdidas, muchos chicos que se quedaron, muchos lugares, y pues nos dan esta promesa. En 69, el ingeniero Cedeño, acompañado del doctor Zorrilla, ahí estamos en Iztapalapa. Casi no se nota la foto, es una foto original, y si ustedes pudieran ver a lo lejos, vemos un montecito, unos cuantos arbolitos, una parada quizá por ahí, en la dirección, un espacio de la dirección, no tenía ni reja,
Y los jóvenes, fíjense qué curioso, cómo las imágenes hablan tanto de lo que sucede. Una joven muy linda y elegante acompañando a Zorrilla y alrededor jóvenes. Las chicas, por ejemplo, con aquella falda cortita ya, con sus tobilleras largas, y los jóvenes igual, con esta manera de vestir más sencilla. Este lugar que acompañó y que es el lugar de los que tienen garzas, es el lugar donde Boca 7 encuentra su nido nuevamente. ¿Pero qué pasó con Boca 7? Un hospital general de zona. Vean ustedes ahí, hay unos cristales que ya no nos dejan muy bien ver la forma, pero en el cristal mirarán ustedes el Teatro Isabel la Corona, que era el teatro de la vocacional. Entonces ahí lo tenemos. Esto fue una fotografía que los compañeros José Luis Tagle, el maestro David tomaron en el 94 y que bueno, pues rescatamos por ahí para mostrarles. Y luego, la destrucción. 2007, edificio inservible, edificio que debía demolerse, y con ello no se rompe ni se fractura un lugar, se fractura una memoria, se fractura la experiencia, se fractura el movimiento. Entonces es bien significativo. Hubo muchas manifestaciones, muchos dirigentes, mucha gente involucrada para evitar esto, pero lo hubo. Después, 1918, nada. ¿Sí? 2018, nada. Ya no hay nada. Esa pequeña varilla roja que ven ustedes por ahí, esa columna, es parte del Teatro Isabel la Corona. Ya no hay nada más. Pero ¿qué pasa en esto, no? Hay un nuevo lugar, hay memoria que se destruye, que se fractura, pero que se transforma. Nos encontramos con un capítulo 2. Quiero comentarles que aquí, hasta aquí en el capítulo 1, va a ser una narración que va siendo, digamos que respetuosa de los tiempos. Aquí ya no. Capítulo 2 vamos a jugar con el espacio-tiempo, vamos a traer experiencias anteriores para explicar lo actual, y vemos un 2014 con un movimiento inédito de los politécnicos, y vemos ahí entre esos jóvenes maravillosos de superior y de media superior a una joven que está al centro con lentes, cabello largo, Amaranta, vocacional número 7, joven de 16 años, de tercer semestre, de mantenimiento industrial, militante y además una chica verdaderamente analítica, crítica, pero muy trabajadora y muy comprometida. Y entonces aquí tenemos el inicio de este capítulo 2 y vamos a contestar estas preguntas. ¿Cómo se construye la participación política de los jóvenes y las jóvenes del bachillerato del CECIT 7 durante el movimiento del 14? ¿Y qué características presenta el liderazgo femenino del CECIT 7 en el movimiento? Aquí otras actoras, una chica en medio de un plantel de área de físico-matemáticas. ¿Qué les parece? Este es un espacio que no podemos olvidar, un espacio de fractura muy, muy interesante, en donde les quiero comentar que es donde regreso al pasado para recuperar qué tipo de personas, qué tipo de jóvenes tenemos en el CECIT. El tiempo porril. ¿Qué tenemos aquí? Dos fotografías que comparan un porro y otro porro. Uno del halconazo y otro de los con quien vivimos los 80, los 90 hasta el 2000, donde los propios alumnos decidieron no soportar ese maltrato que sufrían, se pusieron de acuerdo, persiguieron a estos señores, los llevaron a la patrulla y permanecieron un buen tiempo en el reclusorio norte. Este espacio es algo importante de señalar porque implica también claroscuros en las cosas, pensando por ejemplo en que estos porros
llegaron como alumnos. Hubo una situación en cuanto al manejo y el control que ellos ejercían en las escuelas, que transformaban a los jóvenes de determinadas características en participantes de esta porra. No lo podemos dejar de lado. En el libro vienen explicadas varias experiencias al respecto de profesores, de militantes propiamente, incluso del papel de las jóvenes en este tipo de agrupaciones. Y para muestra les quiero comentar algo, les quiero platicar lo que el profesor Tonatiu, compañero de orientación que falleció hace bastante tiempo, nos comenta que mientras esperaba en el reloj checador su tarjeta, escucha a una mamá que se acerca al dirigente principal, y esta mamá le pide al dirigente principal que cuide a su hijo, que ella ya sabe que pertenece a ellos, pero que le pide por favor que lo cuide. ¿Qué es esto sino la muestra de un gobierno, de un Estado que no sabe proteger a sus hijos, ¿no? A sus jóvenes, ¿sí? En este caso, pues la mamá recurre a este dirigente pues para buscar protección para ello. Curiosamente, quien lo doblega, quien le da novatada, quien le enseña ciertas cosas, es el mismo al que ella le pide que lo protege. Y bueno, 2014, chicas de mantenimiento industrial, de sistemas automotrices, algún chico por allá también. Estos son nuestros chicos, interesantes chicos, ¿verdad? Y chicas particularmente, que muy alegremente estaban en un movimiento en el que creían. Tomaron la escuela, recibían ayuda de padres, recibían ayuda de mucha gente. La misma Maranta fue una chica que se dedicó a leer los espacios que se publicaban sobre reglamentos, sobre nuevas formas de gobernanza. En realidad fue una chica que se dedicó a ello. Fíjense que ella nos comenta que se dedicó a pensar, bueno, ¿qué está pasando en este movimiento? Estamos tan alejados, ¿qué es lo que sucede? Y se puso a leer. Convocó a sus compañeros y dice, bueno, yo esperaba que llegaran 20 compañeros, llegaron 450. Y entonces ella afrontó esto leyéndoles lo que había leído, explicando lo que entendía, y entonces inicia la participación del CECID, junto con un movimiento que, bueno, ya mirarán ustedes en el libro cuando lo lean, no les voy a decir mucho más de ahí. Y bueno, la ambivalencia que surge en estos movimientos, ustedes saben que hay muchos autores que nos han platicado, como Castel, por ejemplo, como la misma Vinadás, la doctora Van Dyck, que nos va platicando, bueno, ¿qué pasa con los movimientos? Y sí pasan cosas en los movimientos. Al principio un gran auge y después se van desdibujando. Se quedan los muy comprometidos y los que no tienen tantas cosas que hacer. Estas situaciones también surgieron acá en la vocacional. Es una situación a analizar con mucho cuidado. Vienen ahí en el libro algunas reflexiones al respecto y algunas explicaciones que vamos dando. Solamente, bueno, un poquito les quiero platicar sobre lo que hay ahí. Espero que alcancen a leer un poquito esto. Yo les platico. Es la despedida de uno de los jóvenes, que como verán ustedes, no le quite que estaba yo en el Face revisando todo eso, así que los medios de comunicación fueron importantísimos en este movimiento. Aquí lo que quiero resaltar es lo que comenta Carlos W., en donde él dice, bueno, yo sé que fui quien recibió más bullying, pero les agradezco mucho, compañeros, que recuperaran mi voz en las consignas, que me acompañaran y me protegieran de los granaderos, que estuvieran conmigo, y aunque no soy el más querido, agradezco mucho estar con ustedes. Y esto es, vamos, la vivencia politécnica de ese movimiento. Tenemos aquí el CHEP,
El CHEP es, digamos que un espacio que los chicos tomaron justamente para, debatir, platicar, ponerse de acuerdo. Quiero comentarles que cuando yo quise acercarme por ahí, alguien me dijo: maestra, lo que pasa en el CHEP se queda en el CHEP. Ok, claro, es esa parte en donde, el asunto de las juventudes realmente es algo que tenemos que considerar. Las juventudes han cambiado, nuestros chicos también han cambiado, pero me encanta el asunto, lo que pasa en el CHEP se queda en el CHEP. Ya sabíamos que pasaban algunas cosillas, pero se queda en el CHEP. Para finalizar, les quiero comentar esto. ¿Qué son esto sino las caricaturas del 14? ¿Qué son las caricaturas sino la recuperación de la imagen que nos dice muchísimas cosas? Y aquí tenemos justamente a alguien muy conocido, ¿verdad?, por nosotros. Vean su zanahoria, vean por ahí nuestro escudo, vean a un joven que está racialmente identificado, y el asunto de: gracias, señor secretario de Gobernación, por no habernos disparado ni desaparecido. Quiero comentarles que en este movimiento los estudiantes politécnicos tuvieron mucho prestigio por su comportamiento, las credenciales, recoger la basura mientras terminaba la marcha, etcétera. Pero de las ideas politécnicas no se rescataba ese buen comportamiento. Entonces, vean ustedes también el desdibujamiento de ciertas formas de manifestar lo que sucede. Y para terminar, les quiero, vamos a leer esta parte. Y el águila real cruzó por el aire en un peregrinar doloroso, en un lugar sin lugar, hasta encontrar su nuevo nido entre las garzas, quienes acogieron con admiración su presencia. Desde ahí emerge y emergerá con la fuerza del ave fénix que es por naturaleza. Muchas gracias. Sumamente interesante, otro motivo más para adquirir el libro. Como se comenta, es un material institucional, está a la venta en las librerías del Politécnico. Y bueno, hoy tenemos aquí a la querida maestra, compañera de especialidad, porque ella es catedrática de la Academia de Filosofía, pero también de instalaciones y mantenimiento eléctrico. Tiene 2 carreras, la primera como historiadora y la segunda como filósofa. Es también importante resaltar que es la primera dama que ocupa la Secretaría General del Sindicato del Personal Docente del CECIT número 7 Cuauhtémoc. Muy combativa, afortunadamente ha habido muchas coincidencias. Maestra Rosalma, por favor. Muchísimas gracias por la presentación, maestro. Quisiera agradecer de manera muy particular a la doctora Silvia Ochoa por esta invitación, maestra. Muchísimas gracias, porque convencida estoy de que nuestra actividad sindical no puede ser ajena a la actividad académica. No entiendo una sin la otra, simplemente. Agradecimiento especial también a mis compañeros de la sección 60 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que hoy nos acompañan. Muchísimas gracias por su presencia. Y este agradecimiento, de verdad estoy muy emocionada, nace por 2 cosas. Primero, por la admiración que académicamente tengo por la trayectoria de la doctora Silvia, que es una mujer sumamente cálida. Ya la escucharon ustedes desde el tono de voz, sumamente cálida, pero sobre todo sumamente generosa. Si pudiéramos describirla con una palabra, sería esa precisamente, generosa. Ella siempre comparte su tiempo con sus alumnos, con sus compañeros. Ella siempre está en la mejor disposición de dar, y los que estamos alrededor de ella siempre estamos con la disposición también de aprender.
También agradezco profundamente la invitación a este evento, porque se abre frente a nosotros entonces, a través de la lectura de este material, una perspectiva histórica impresionante que quizá muchos de nosotros no teníamos antes. Nuestra escuela, el CECIT 7, no es una escuela más, es una escuela con una tradición histórica impresionante, como lo van a poder ustedes ver en la lectura de este libro. Dice Collingwood, la materia de conocimiento de la historia no es el pasado como tal, sino aquel pasado del que nos ha quedado alguna prueba y evidencia. Y ahí radica precisamente el valor que tiene este trabajo, sobre todo si hablamos de la rigurosidad académica con la que ha sido escrito. Destaco esta parte ya que, al ser parte de la comunidad académica, el riesgo que se corría de hacer un libro subjetivo y enaltecedor o bien una mera colección de testimonios estaba presente. Sin embargo, la obra por sí misma atrae, enamora poco a poco al lector, y esto se debe a dos cosas: la metodología utilizada para la elaboración del misma que nos habla del compromiso de la autora con la objetividad, y por otra, aunque no menos importante, su estilo, el estilo de la autora dulce, cálido, para irnos llevando de la mano por la historia de una de las escuelas de nivel medio superior más emblemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Hoy, hablar del Instituto Politécnico Nacional es hablar de una de las instituciones pioneras en la difusión de la cultura y la ciencia, además de una fuente de equidad e igualdad, lo cual ha significado una fuente de transformación de nuestro país. Esto lo convierte en un referente no solo para México, sino para Iberoamérica, de lo que implica la educación media superior y superior, la ciencia, la investigación, la tecnología y la innovación, pues el desarrollo científico del país no se podría entender sin su presencia. El libro comienza con la creación de la Preparatoria Técnica Piloto y, posteriormente, nos habla del despertar de una institución a través del movimiento estudiantil de 2014. Así, entre la investigación documental y fotográfica, también encontramos testimonios de aquellos que forman parte de la historia viva del CECIT 7 Cuauhtémoc, mismos que resaltan la importancia del libro que nos tiene hoy aquí, ya que, como afirma Villalba, la historia oral implica una revalorización de las fuentes orales frente a la tendencia dominante del documento como la forma más antigua de transmisión del conocimiento histórico. Este proyecto es importante porque es un vivo ejemplo del modelo cardenista, aquel que representaba la esperanza de un mejor futuro para muchos mexicanos y que se vieron finalmente reflejados en estas aulas. Desafortunadamente, una intensa, trágica y corta vida de 4 años mantuvo la Vocacional 7 en su sede de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, la cual concluyó con su ocupación militar y la represión sangrienta, aún sin aclarar, contra los estudiantes 9 días antes de la masacre del 2 de octubre del 68. Después, el edificio pasó a formar parte del Hospital General de Zona número 27, como ya nos comentó la doctora Ochoa, siendo demolido en medio del hermetismo oficial y de la indignación de exactivistas que lo consideraban un inmueble histórico. De 1965 a 1968, la Vocacional 7, llamada oficialmente Escuela Preparatoria Técnica Piloto Cuauhtémoc, vivió un creciente activismo y recibió varios ataques de policías, militares y grupos anónimos. Algunos testimonios señalan que algunos de los cuerpos habrían sido sepultados de manera clandestina en la parte trasera del plantel. Una mañana de junio del 81, cuando se ampliaba el comedor del hospital y Exboca 7, se descubrieron restos humanos óseos y una bala de rifle. El escritor Felipe Galván, egresado en 1967 de la Vocacional 7 y estudiante de la Escuela Superior de Ciencias Biológicas del Instituto en 1968, comenta: en ese edificio se concretó un proyecto piloto que se diferenciaba de la Voca tradicional. En el primer año, aparte de las materias específicas, llevábamos literatura, psicología, orientación vocacional y asignaturas que nos integraban humanísticamente a la sociedad. Eso generó estudiantes de alta conciencia. El 22 de julio, comenzaron los enfrentamientos entre estudiantes y entre estos y granaderos de la Ciudadela, además de huelgas y paros en varios planteles de la UNAM y el Politécnico. El 26 de julio se enfrentaron estudiantes y granaderos en el centro de la ciudad, en los que participaron los de Boca 7. Aquel viernes se declaró el paro e inició el movimiento.
Dice el relato: en las noches hacíamos guardias y en el día salían más de 50 brigadas, como de 50 chavos cada una. La Boca 7 parecía centro neurálgico del movimiento, porque aquí se venían a reunir los estudiantes de las vocacionales 1 y 4. Ese es el impacto precisamente de nuestra escuela en el movimiento estudiantil del 68. El lunes 23 de septiembre se enfrentaron estudiantes y granaderos en el casco de Santo Tomás, y en la madrugada fue ocupada por el ejército, que además tomó Zacatenco. Fue esa misma madrugada cuando los militares ocuparon la Vocacional 7 y se reportaron de manera confusa varios muertos. Esa noche, cuenta Uranga, entró el batallón Olimpia y mató a casi todos los que estaban ahí. Éramos unos 60 o 70 los que nos quedábamos en las noches de guardia, pero solo nos salvamos 7. Unos estaban durmiendo en el plafón del auditorio adjunto y otros estábamos acostados debajo de las mesas de las tortas en la cafetería. Por eso no nos vieron. Estaba lleno de charcos de sangre. Tras la represión, el lunes 30 de septiembre, el ejército salió de Ciudad Universitaria y el miércoles 2 de octubre, en la Plaza de las Tres Culturas, tuvo lugar la matanza de estudiantes que asistieron al mitin. Con ello, comenzó a desarticularse la movilización juvenil. Destaca la participación femenina en estos acontecimientos, muchas veces invisibilizada por la historia oficial, pero no menos importante. Uranga concluye: la escuela se perdió, nos la quitaron, nos mandaron 2 meses a Zacatenco, al edificio 8 en construcción. De ahí nos enviaron 6 u 8 meses al edificio del Toreo y luego, en 1970, a la sede definitiva de Santa María Aztahuacán en Iztapalapa. En la segunda parte del libro, Despertar de una institución, la mirada estudiantil 2014, se revisan los acontecimientos que dieron origen a la participación de los estudiantes del CECIT 7 en el movimiento estudiantil de ese año. Los estudiantes suspendieron actividades desde el 30 de septiembre de 2014 como parte de las manifestaciones en contra del nuevo reglamento interno y de los planes y programas de estudio. Desde entonces, la Asamblea General Politécnica, en la que participaron representantes de todas las escuelas, entregaron varios documentos al gobierno federal con una decena de demandas en las que destaca la preocupación por no mermar el nivel académico del instituto. Los alumnos insistieron en que mantendrían el paro de actividades hasta que no se resolvieran satisfactoriamente sus demandas. La entonces directora del Instituto Politécnico Nacional, Yolosóchitl Bustamante, declara que el movimiento es financiado por grupos externos de la escuela y que no todos los participantes son estudiantes. Finalmente, los estudiantes deciden suspender actividades en las escuelas. El paro inicia en Zacatenco y se extiende hacia Ticomán, Tepepan, el casco de Santo Tomás y las 16 vocacionales. Ese día marchan más de 70,000 alumnos, según los organizadores, desde el casco de la Secretaría de Gobernación, hacia la Secretaría de Gobernación. El titular de la dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong, subió al templete y recibió el primer pliego petitorio, mismo de los que vimos ya una caricatura. En el caso particular del CECIT 7, resalta la representación de la alumna Amaranta Martínez de la Rosa, que ya nos había mencionado la doctora Ochoa, dirigente con una capacidad de argumentación y análisis muy destacada, rompiendo el estigma precisamente de esa participación secundaria de las mujeres que nunca ha sido cierta. Y de los alumnos también, rompiendo también de alguna manera este paradigma del alumno del Politécnico dócil, callado, exacto, apático, sobre todo pues muy relacionado en la actualidad a este término muchas veces injusto, nini, nada de eso es cierto. Y los alumnos del Instituto Politécnico Nacional, según lo refleja esta obra de manera muy fiel y muy interesante, es precisamente un buen ejemplo de eso. Quiero finalizar mi intervención diciendo que la parte que más enamora de toda esta historia es precisamente, o la que más llama la atención, es precisamente el título del libro. Todas estas aves que tienen que ver con la historia de nuestra escuela, con la historia de nuestra institución. Cuauhtémoc, águila que desciende, y que aclaro que la traducción no siempre es, siempre de manera certera, no es águila que cae, porque definitivamente no es lo mismo caer que descender.
descender. Y en el caso de este término en particular, Cuauhtémoc, águila que desciende. Y entonces estamos hablando de ese descenso que hace el águila con firmeza, con determinación, cuando va tras su presa. Lo quise señalar porque es parte importante de la historia de nuestro CECIT. Aztahuacán, el lugar de las garzas, el lugar que nos recibe, y también el ave fénix, o el maravilloso poder de la resiliencia, porque representa la esperanza de una mejor vida. Nuestra escuela, el CECIT 7 Cuauhtémoc, representa la esperanza de una mejor vida para los jóvenes del oriente de la ciudad. Y vuelve a cristalizarse entonces este proyecto cardenista del que ya nos había hablado la doctora. Finalmente quiero agradecer como mexicana, como politécnica y como parte de la comunidad del CECIT 7, doctora, este trabajo que me parece que es de lectura obligada, no solamente para la comunidad académica, sino para todos los mexicanos, todos aquellos, sobre todo que desde nuestra trinchera buscamos todos los días poner la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias. Maestra Alma, muchísimas gracias, muy enriquecedor sus comentarios al respecto. Muy buenas tardes, distinguida senadora Citlali Hernández Mora, distinguida doctora Silvia Ochoa Ayala, maestra Rosalma Guerrero Orozco, maestra Isabel, maestro Pedro, maestro Carlos, gracias por acompañarnos aquí. Y quiero reiterar el agradecimiento al Senado por abrirnos sus puertas y poder presentar la presente obra que hace referencia a la historia del CECIT Cuauhtémoc. Para nosotros, los que laboramos en la educación, es parte fundamental poder participar en este tipo de eventos, por lo que les reitero mi agradecimiento profundo. Por otro lado, la investigación es una tarea sustantiva en la que debemos de poner nuestro mayor y mejor esfuerzo para hacerlo de la mejor manera, ya sea en la investigación aplicada o en la investigación básica. Esto es el incrementar los saberes, aportar más a los conocimientos ya establecidos o bien aportar en la solución de las problemáticas que aquejan a la sociedad, independientemente del tipo de investigación que se realice. La educación pública se ha caracterizado por las aportaciones en ese campo y es pues un plus que nos diferencia de otras, pero la investigación debe de darse a conocer, no puede ni debe quedarse encerrada en el aula, en la gente que hace las investigaciones y las aportaciones, sino que ésta debe trascender, se deben de divulgar. Es por ello que muchos de los docentes buscamos participar, ya sea en foros, congresos, coloquios, tanto institucionales, nacionales o internacionales, en la publicación de artículos o en la realización de la obra editorial de libros, como es el caso. Es pues que celebro ampliamente el que se nos abran estos espacios para poder presentar estos trabajos. Asimismo, el Instituto Politécnico Nacional reitera su compromiso fundamental en la contribución social que representa la formación de mejores personas, de mejores ciudadanas y ciudadanos. El CECIT Cuauhtémoc pertenece al nivel medio superior del área físico-matemáticas del IPN, y una de las propuestas de nuestra actual directora de Educación Media Superior, la maestra Rosalba García Carrillo, es el de poder volver a colaborar en la obra editorial. Así que se piensa y se tiene contemplado empezar a retomar el trabajo colegiado de academias, participando y colaborando en este importante rubro, en hacer libros que cubran las unidades académicas de programas de cada una de las diferentes unidades que integran la currícula de cada una de las escuelas del nivel medio superior del IPN. Asimismo, nuestro director general, el doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, cree profundamente en la necesidad de la cuarta transformación. Para ello preparó una agenda estratégica en donde se propone una educación 4.0, porque tenemos cierto de que es a través de la educación que debemos de formar pertinentemente a la sociedad, para alejarlos de los malos pasos, que no haya ninis. Nos sumamos a esa propuesta y la apoyamos fehacientemente, querida senadora. Por ello, la apertura en ese significado recinto de gobernanza de la nación, divulgando la producción científica
cobra mayor relevancia. Así pues, reitero el agradecimiento y el compromiso a dar siempre lo mejor de nosotros para enaltecer a nuestra querida institución y seguir poniendo siempre la técnica al servicio de la patria. Es cuanto. Muchas gracias. Por favor, senadora, denos nuestro cierre. Bueno, pues agradecer, creo que por supuesto, después de la exposición de la autora y también la relatoría que se ha dado, por supuesto que se antoja, no solo para quienes son politécnicos o egresados, sino yo estoy convencida de que estas pequeñas o grandes historias siempre están dentro de un contexto histórico, social, político, y bueno, creo que es interesante lo que se ha puesto sobre la mesa, sobre todo porque las escuelas las conforman profesores, docentes, trabajadores, alumnos, y siempre hay, digamos, elementos que representan la época de cada escuela. Y en este transitar del Politécnico, de la vocacional número 7 de Tlatelolco a Iztapalapa, pues hay toda una serie de cosas que conocer, de historias que contar, y en efecto yo creo que la vocacional número 7 es una escuela simbólica del Oriente. Yo soy de Iztacalco, pegada a Iztapalapa, pero en efecto es una oferta educativa de mucha importancia para quienes estudian en el Oriente, y bueno, quizás muchos de sus alumnos, incluso me atrevo a decir quizás sus trabajadores, sus profesores, no conozcan parte de esta historia que bien nos narra la autora, ¿no? Entonces, la verdad es que se quedan las ganas de concluir la lectura de este libro, y pues enhorabuena y agradezco mucho, es un honor que la hayan presentado aquí en el Senado de la República, y pues estaremos leyéndola con mucho gusto. Y como yo le decía, tengo 2 libros, el que me acaba de dar y otro que tengo en mi oficina, así es de que me permitiré regalárselo a mi padre, que es egresado orgullosamente de la vocacional número 7 y del Instituto Politécnico Nacional, que siempre hay esa disputa de repente creada entre la UNAM y el Politécnico, y él la verdad que tiene un gran orgullo por la institución y seguramente también disfrutará la lectura. Entonces, agradecerles su presencia, agradecer el trabajo, porque yo me imagino que detrás de esta obra hay un trabajo de investigación, de discernir entre datos que se tienen, y todo un trabajo que sin duda hay que reconocer, y agradecer nuevamente también a ustedes la presencia. Estamos a sus órdenes, queremos hacer muchas cosas. Yo también estoy convencida de que la educación es el pilar de las transformaciones. Si no hay una apuesta a la educación y a todos los retos que tenemos por delante, las transformaciones realmente no existen o son incompletas. Entonces, pues a la orden desde el Senado de la República para poder acompañar las distintas batallas que seguramente se tienen que dar, y los grandes pendientes. Muchas gracias. Gracias, querida senadora. Y no sé si sea mucho el atrevimiento que nos permitiera cerrar como los politécnicos lo solemos hacer, con nuestro grito de guerra. Los invito a que nos pongamos de pie, por favor. Y profesor Pedro, diríjalo. Sería un vuelo al poli, a la de 3. 1, 2, 3.